Somos experiencia. Banco Pichincha, en confianza. Por cada $10 de consumo en gasolina, participa en el sorteo de 5 Nissan X-Trail 2016. Primax, siempre más. Disfruta de una Navidad diferente con Pica, decorando tu hogar con mejores precios en la mayor variedad de artículos de decoración navideño. Esta Navidad Pica tiene el estilo que quieres. Pita Avena, la única con semáforo amarillo y frutas de verdad. Encuéntrala en tu supermercado y tienda preferida. Porque Lele consume poco, dura 10 años y ahorra y tiene garantía de Marriott. Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Que el Ecuador vuelva a la democracia. Si aquí hay algún elemento lúcido en el país, es el pueblo. Por sus obras los conoceréis. Ya no hay opción de diálogo, porque 8 años ya estamos cansados, ya estamos hartos. Necesito la oración de ustedes. El poder no es para perseguir. ¿De qué democracia hablamos? Déjenos trabajar. No para hacer lo que nos da la gana. Yo no puedo acusar injustamente a nadie. Hablen, no tengan miedo. Dejemos la puerta abierta pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días, muchas gracias por la amable atención. Estamos, señoras y señores, inaugurando nuestra revista informativa Democracia a las 6:47 de la mañana. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a tener muchísimas notas exclusivas, muchísimas notas e iniciativas de maduración en la reflexión, en la comprensión especialmente de algunos aspectos tanto de orden económico, de orden geopolítico, el tema del terrorismo internacional, el cabildeo con Arabia de los presidentes, el nuestro Rafael Correa y el casi nuestro por el modelo económico que utilizan al unísono el señor Maduro. Dios no quiera que nos lleve a semejante destino. Vamos a recibir una denuncia de parte del doctor Jofre Campaña. ¿Quién es el doctor Jofre Campaña? Ustedes lo recuerdan, ¿no? Él defendió al diario El Universo. Al diario El Universo. Efectivamente, él está denunciando un caso de corrupción a través del correo electrónico, más bien a través de los mensajes tuiteros. Con esto está desde el día viernes el doctor Campaña y nosotros queremos impulsar una consulta que tiene que ver con un caso de corrupción en que involucra a un exministro de Estado. Este exministro de Estado ha sido sorprendido sacando dinero en carros. Híjole, más o menos así refiere la denuncia del doctor Jofre Campaña. Pero si es un galimatías lo que nos construyen permanentemente los ortodoxos y los heterodoxos en el tratamiento económico, son de escuelas aparentemente diferentes, pero a los dos no se les entiende, especialmente los que no piensan en el ciudadano común y corriente que le está atendiendo y que trata de ver las cosas como se van dando, ¿no? Pero cuando se ponen en competencia,
se rematan. El señor Dají viene con una modalidad, sí, efectivamente interesante, de buena configuración para muchos, de buena configuración de modelo, con una buena configuración de estilo, de ideología, de conocimiento más que todo. Y claro, por no quedarse atrás, el día sábado el presidente de la República construyó otro galimatías. Y da chiste ver a la gente cómo aplauden los galimatías. Verdad, estamos entendiendo. Sí me comprenden ustedes, ¿no? Sí, eso es lo que les menciona el presidente. Y los otros, que son gente sencilla, gente con conocimiento elemental, gente con conocimiento ciudadano, con sentido común, no digo que son unos perfectos ignorantes, pero si a la gente ya le predisponemos a que nos diga, sí, un gerente súper ortodoxo, un gerente de una empresa que le vaya con estos cuentos, utilizando a tratar de sorprender al conglomerado de sus trabajadores o funcionarios, va a recibir de hecho una manifestación de o no entendemos o simple y llanamente, ¿para qué nos hablen difícil? ¿Por qué no nos hablen claro? Eso es lo que tratamos de ver. ¿Qué es lo que nos quiere manifestar para nomás de publicitar un mecanismo de ayuda al sector de la economía externa? El timbre. El timbre es una metodología de los economistas, naturalmente. Ellos descubren todo. Pero es de vieja data, no es de recién. No es que solamente el doctor Dají y el señor presidente saben. No, esto ya es antiguo. Pero si se pone el señor presidente a hablar en estos términos, yo creo que no le va a entender. De hecho, no le entiende nadie. Alberto Dají, a quien respeto, es un tipo normalmente bien informado, bien formado también, creo que es fundamentalista, él también dice que yo soy fundamentalista, bueno, dice que la dolarización no es ni buena ni mala, está totalmente equivocado. Si no es ni buena ni mala, ¿por qué los demás países no dolarizaron? La dolarización tiene su ventaja, nadie duda que una moneda dura controla la inflación, algún rato controla la inflación, y eso es lo que ha pasado en Ecuador, tenemos una inflación controlada. Es beneficioso para los inversionistas, pueden planificar a mediano o largo plazo, se puede prestar a mediano o largo plazo, fomenta la inversión, el crédito de largo plazo y la inversión extranjera incluso, porque con la devaluación los activos pierden valor. Entonces, teniendo una moneda dura, el inversionista se siente más confiado. Esa es la parte buena de la dolarización. ¿Cuál es la parte mala? Que perdemos el principal instrumento de coordinación social, la moneda, perdemos el principal instrumento de coordinación social, que es la moneda, perdemos un símbolo de soberanía, nos vemos dependientes de la política monetaria de un país extranjero y, lo que es indudable, perdemos el principal instrumento para controlar el sector externo, que es el tipo de cambio. La verdad es que el tipo de cambio es el principal instrumento para controlar el sector externo y que el sector externo es el principal talón de Aquiles para alcanzar el desarrollo. La parte fiscal siempre se puede arreglar, compañero, que impuestos, que subsidios, que reducir gastos, siempre. La parte externa no la controlamos, la podemos mitigar, problemas del sector externo, con el tipo de cambio, que no lo tenemos por tener dolarización, ¿sí estamos claros? Y ese es el gran talón de Aquiles de las economías en vías del desarrollo, lo que le llamé hace un par de semanas la trampa del subdesarrollo. ¿Cómo solucionar esto? El gran desafío que debe plantearse la nación, y Dají lo está planteando, y es correcto lo que está diciendo, y es una medida heterodoxa, el que es tan ortodoxo. Él está planteando lo que llama los timbres para el sector externo. ¿En qué consiste esto? Las importaciones tienen que pagar aranceles, entonces, y a los exportadores, para ayudarlos, les doy el drawback, les devuelvo impuestos. En vez de devolverle impuestos en billete a los exportadores, le devuelvo timbre por 200 millones. Pero los importadores, si quieren importar lo que planifican, tendrían que pagar 400 millones en aranceles. Y solo esos aranceles se podrían pagar con los timbres. ¿A quién le tiene que comprar los timbres? A los exportadores, y se subastan los timbres. Entonces un exportador que recibió 10 en timbres, ¿no?, los puede vender a 20. Y el importador compra 20 para pagar 10
en aranceles. Y es el mismo efecto que la depreciación de la moneda. Y con ese mecanismo, que está correcto Alberto Dajic, tendríamos el mejor de los mundos. Las ventajas de la dolarización en cuanto a controlar inflación, tener una moneda dura que nos permita endeudarnos y planificar a largo plazo, que permite inversión extranjera, y eliminamos su desventaja, que es el sector externo, porque este mecanismo funciona como una depreciación de la moneda. Entonces es una propuesta muy seria, Alberto Dajic, que hay que estudiarla también con mucha serenidad y seriedad. Exa FM. Ahí está el reto que le transmitimos con un saludo cordial y de respeto para el economista Fernando Mosquera. No digo que no trato de entender, y de veras entiendo algo de lo que nos está proponiendo exactamente el señor presidente de la República, pero ¿no cree usted que podía haber hecho aterrizar, digamos, la iniciativa de Dajic y le ponen difícil para simplemente no quedar mal en el nivel académico del ex vicepresidente? El señor presidente no quiere un desbalance, entonces él también se va a hablar en difícil. ¿Qué es lo que significa esta medida que propone el ex vicepresidente Alberto Dajic, que ahora está en todas? Tenga la bondad de, Fernando, muy buenos días. Primero mi saludo cordial y luego pedirle disculpas que le molestemos en una hora francamente académica para usted. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a sus oyentes. Un saludo, son muchos los que escuchan su radio. Dicen en el ámbito académico que un buen profesor es aquel que hace que las cosas difíciles parezcan fáciles. Y creo yo que el señor presidente de la República ha sido muchos años profesor, pero estamos escuchando algo que es totalmente lo contrario. El drawback no es otra cosa que la devolución de impuestos pagados por los exportadores. Esto sucede en cualquier parte del mundo, de que no debemos exportar impuestos. Es por eso que se devuelven esos impuestos, y en vez de que se utilicen divisas para pagar esto que se ha acumulado y que puede estar en deuda el Estado con los exportadores, se devuelve en unos documentos que pueden ser negociados en el mercado de valores o simplemente a través de un banco, de una institución financiera. Pero no conviene que esto se pague con sobreprecio, sino lo que se recibe por la devolución de impuestos que originaron las exportaciones sirvan para pagar impuestos a los importadores que van a traer mercaderías del exterior. Eso en la parte conceptual. ¿Qué quiero decir con el asunto? El señor presidente de la República manifiesta que el tipo de cambio, es decir, la confrontación de una moneda nacional con la del exterior, con cualquiera del exterior, se utiliza como instrumento de política monetaria y fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que para frenar importaciones, a veces el tipo de cambio es conveniente devaluar. Se devalúa con el propósito de que los exportadores nacionales reciban más moneda nacional, pero también se obtiene que se encarecen las importaciones, se frena las importaciones y esto va en beneficio de la balanza de pagos. Ese es un instrumento que se utiliza cuando se tiene moneda nacional. En dolarización no lo tenemos, por lo tanto hoy están utilizando esta medida que son las salvaguardas para encarecer importaciones y por lo tanto frenar las importaciones, pero se tiene problemas como son el incremento de precios a nivel nacional, el encarecimiento y también el contrabando. Entonces se está utilizando una medida de política fiscal para tratar de mantener una balanza de pagos de manera equilibrada. Eso son dos cosas que debería haberse analizado de manera independiente para no crear la confusión.
Ahora, yo creo que donde posiblemente hay una falta de claridad y que es necesario que se la entienda bien, el timbre fiscal, este timbre originado por la devolución del drawback, lo que generaría es una especie de moneda, una especie de CETES a cortísimo plazo que serviría para pagar importaciones. Con eso no se utiliza liquidez ni divisas y agilita esa deuda que puede tener por falta de liquidez el gobierno en devolución de impuestos en este momento a los exportadores. No sé si es que pude explicarme adecuadamente, Gonzalo. ¿Cuál es el uso, esta partecita, que podría dar el beneficiario de estos timbres, digamos, haciendo un canje en qué ámbitos? El canje es el exportador recibe el drawback, la devolución de impuestos por exportar, que él paga IVA, ICE, etcétera, y recibe esa devolución y puede vender al importador para que a su vez pague impuestos por las importaciones. Pero eso normalmente se lo hace de uno a uno. No necesariamente tiene que pagarse con premio o con devolución o con deducción o con castigo. Normalmente es uno a uno, se utiliza este documento, este timbre, para pagar importaciones que en vez de entregarle al Estado dinero, le entregan lo que recibieron los exportadores, producto de la devolución de los impuestos que generaron en el proceso de exportación. ¿Y esta medida es heterodoxa o ortodoxa? Porque ahí están peleándose quién es más ortodoxo o más heterodoxo entre el presidente y el señor Dajik. Mire, no es ni una medida ortodoxa ni heterodoxa, es una medida que puede utilizarse en el comercio exterior con el propósito de facilitar. ¿Qué se conseguiría? Que el Estado deje de utilizar divisas para devolver los impuestos a los exportadores, es decir, lo que se conoce internacionalmente como el drawback. Y a su vez, los importadores no utilizarían divisas, mejoraría su tema de liquidez al pagar las importaciones con esos drawback que compraron a los exportadores. Es una facilidad de comercio exterior que ayudaría y agilitaría que se normalice la devolución del drawback a los exportadores. Fernando, si me permite, quiero ser molestoso en completo esta mañana. No se preocupe, Gonzalo. Yo quiero preguntarle, ¿cómo le fue o cómo les fue? Porque esto funcionó en dueto entre los señores presidentes Correa y Maduro. Los presidentes de Ecuador y de Venezuela viajaron a un cabildeo muy interesado con Arabia Saudí. Parece que les invitaron a los mandatarios de América del Sur, de UNASUR especialmente, a que concurran al mundo árabe que celebraba con unas gallinas impresionantemente grandes, banquetes y todo lo demás a la usanza naturalmente del mundo árabe, una especie de evento aniversario. Y entonces nosotros notamos claramente que los presidentes de Venezuela y Ecuador, Venezuela, se pusieron telefónicamente de acuerdo y entonces dijeron, este es el momento para hacerles entender a los árabes de que ya basta estos precios que está beneficiando al primer mundo, especialmente a los Estados Unidos y demás, y a Europa. Entonces les planteamos que hay que simplemente restringirse en la venta de más o menos 1.600.000 barriles para que las cosas comiencen en términos de precio de el petróleo en los mercados internacionales por otras fluctuaciones, por otras ondas. Un poquito se perfile un alza de los hidrocarburos en el mercado internacional. Y entonces, con ese objetivo, fueron allá. Hablaron, quiero entender, incluso con el jeque más importante del mundo de Arabia Saudita, que es el que ha mantenido desde hace mucho tiempo en OPEP una especie de control sobre el grifo de hidrocarburo. Es por su producción tan significativa, creo que es la primera en
en el mundo árabe y a nivel internacional. El primer exportador de petróleo es Arabia Saudita. Y entonces, ¿cómo les fue en esta diligencia que trato de explicarle a la ciudadanía para qué fue el viaje? Creo que el viaje tuvo algunos aspectos positivos y otros también que resultaron inoficiosos. Entre los aspectos positivos, como ustedes recordarán, usted, Gonzalo, un periodista muy bien informado, y también la sociedad que nos escucha, de que los únicos dos países de Sudamérica que pertenecen a la Organización de Países Petroleros asistieron, coincidentalmente también con la situación política tan grave en Venezuela, y aquí también que se generaron las marchas y las expresiones de protesta por varias razones, entre eso las enmiendas, y que tuvieron a los dos mandatarios fuera del país. Según la información de prensa que nos ha llegado a conocimiento general, es que propusieron la reducción de la producción petrolera con el propósito de incrementar el precio. Lastimosamente hay situaciones de comercio mundial del hidrocarburo que no permitirán que eso suceda, porque el ingreso de Irak, luego de levantarle las sanciones por el tema nuclear, ha generado mayor oferta, y también la participación de los Estados Unidos en utilizar sus reservas, y especialmente la industria del fracking, hace que en el corto plazo Estados Unidos incluso supere a Rusia en la producción de hidrocarburos. Por lo tanto, va a ser un tanto difícil. Pero entre los aspectos negativos es que posiblemente el largo viaje le hizo considerar al señor presidente de la República y pensar mucho mejor, ya no como candidato a la presidencia, sino como un estadista, un mandatario, de que era conveniente darnos esta noticia de que él ya no participará como candidato a la presidencia de la República. Yo creo que es la parte positiva del viaje, ese largo viaje en el avión posiblemente hizo pensar al señor presidente que para tranquilizar el país, para que se encuentre un horizonte político adecuado, es conveniente de que sean otros los que le tomen la posta en el partido de gobierno para que intervenga en los próximos comicios que serán en el 2017. ¿El presidente, usted cree que, como decimos entre ecuatorianos, el resultado o la frustración que le produjo el viaje y la misión que iban a cumplir con Maduro, con el presidente venezolano, resultó frustrante? ¿Le desmotivó completamente al señor presidente de la República al punto que vino muy, muy decepcionado? Y los actos que ha tenido que presidir, especialmente un gabinete ampliado y en la propia sabatina, el jefe del Estado deprimido, molesto, seguramente despechado, para usar un término muy ecuatoriano, lo que está pidiéndonos a gritos es hagan algo para salvarme de esto, que no tiene ni norte ni sur, ni este ni oeste. No hay plata, y a mí personalmente no me están, ofreciendo un apoyo. Yo no puedo irme ya hice lo que pude con el Fondo Monetario Internacional, pero hasta ahí no más. Tengo otros mecanismos para poder solventar el problema de ausencia de liquidez en la República, pero necesito primero generar unos indicadores de estabilidad de la economía ecuatoriana. Es decir, nuestra economía está bien, no se espanten, hay economías peores, pero eso no ha logrado el señor presidente todavía dar esa información a los mercados de dinero. Me parece que ahí está estancado, y entonces un poco nos entretiene fingiendo estar despechado de la postulación presidencial por tercera vez. ¿Qué le parece a usted? Yo considero que el conocer algunos asuntos internos del partido de gobierno y algunas situaciones
que podrían generar que otras alternativas políticas podrían sustituirle, creo que hizo que se medite en tranquilizar en la parte política el país y también encontrar un mejor desenvolvimiento de las actividades económicas. Yo creo que es pertinente y conveniente que se haya tomado esa decisión para que no suene a que una enmienda constitucional beneficia a quien la está aprobando. Es un acto de delicadeza política. Yo creo que eso hay que reconocer que ha sido una muy buena acción que generará tranquilidad y probablemente mejores decisiones decisiones económicas que no estén en el ámbito político, porque a veces el candidato presidente puede tomar decisiones que no sean técnicas y que sean eminentemente políticas. Esto hace que podría pasar a la historia como un presidente que ha hecho muchas cosas buenas, pero que también no tiene el acompañamiento y la ayuda de sus propios colaboradores para remar en una misma dirección, y posiblemente eso es parte de la decepción que pudo haber tenido el señor presidente. Si la OPEP produce, economista, 31,7 millones de barriles hoy por hoy, si se redujese su producción en apenas 1.200.000 barriles, yo dije hace un instante 1.600.000 barriles, pero bueno, esta es la cantidad, es decir, un 5% de la producción. ¿Usted cree que se equilibrarían los mercados? Pero una de las razones por la que el presidente ecuatoriano abriga esperanzas de convencer a los sauditas, o abrigaba esperanzas de convencer a los sauditas, es que el superávit fiscal de estos se está convirtiendo en déficit. Y registraba el último déficit fiscal de los saudí en 700.000 millones. Antes de la caída del precio tenían un superávit de 600.000 millones. Estos son datos que nos ofrece Análisis Semanal de Walter Spurrier. El propio economista Spurrier dice, entonces era difícil que el rey Salmán escuchara a los sudamericanos. Los países del Golfo están conscientes de que hay un drástico cambio de mercado petrolero que juega en contra de sus intereses estratégicos y están dispuestos a frenarlo a cualquier costo. O sea, no es el camino la reducción, digamos, de la producción para venderse en el mercado internacional. ¿A qué apostarían ellos? Esto es importante porque de esto dependemos, y el presidente ha puesto sus 5 sentidos en ver qué pueden hacer con Maduro a la cabeza por la cuantía. ¿Qué pueden hacer con los árabes? Ya que los chinos están quedados y también complicados con sus propios problemas de cuentas. Tenga la bondad de Fernando. No solamente ha deprimido el precio la sobreoferta en el mercado internacional, ha deprimido el precio también la reducción de la demanda, como usted adecuadamente lo dice en el caso de China. Al no crecer a la misma velocidad que lo estaba haciendo, hace que demande menos energía y por lo tanto es por eso que el precio se deprimió. Yo creo que lo que han pedido los dos presidentes sudamericanos tiene lógica económica, de reducir la producción, y que lo que se permitiría también es que las reservas permanezcan bajo la tierra y sean utilizadas posteriormente. Pero las necesidades fiscales, el ritmo de inversiones que tienen los otros países productores hace que todavía les siga resultando adecuado vender barato para satisfacer las necesidades de gasto de esos países. Yo creo que la intención puede haber sido o es buena, pero que no va a tener la repercusión que querría obtener del mercado. Señor economista Fernando Mosquera, muchas gracias por haber atendido este pedido de miles de oyentes y especialmente del conductor y presentador de este informativo, con todo su conocimiento y su actualización permanente. Nos hemos regocijado de poder
escuchar las cosas que presumíamos estaban en una cuerda media complicada. Hoy nos quedamos fijos en lo que personalmente yo tenía mis dudas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, economista. A usted muchas gracias y un saludo de nuevo a sus miles de oyentes. Cuán amable es usted. Muchas gracias a nombre de ellos. Esta es la cadena Democracia. Nos vamos al puerto principal, señoras y señores, a las 7:15, 7 de la mañana, 15 minutos. Doctor Joffre Campaña, usted denuncia un caso de corrupción. Si no sus ojos, buenas fuentes informativas, que usted las posee, aquello es real, se han fijado que un exministro de Estado estaba tratando de sacar dinero en efectivo, quiero entender, en sendos, podríamos decir así, transportes, no sabemos de qué características, y que el rato que él seguramente se dio cuenta que lo estaban observando, paró en su trámite, pero ¿por qué no lo hizo antes y no nos dice o no nos cuenta toda la historia? Doctor Campaña, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, un saludo a los oyentes. Bueno, el tema no es exactamente como usted lo relata. Le pido disculpas, tenga la bondad de relatarlo adecuadamente. Sí, mire, debo hacer una salvedad de forma previa, y es que es un tema de orden profesional, en el cual fui consultado profesionalmente para conocer si había posibilidad de entablar una acción judicial ante una situación en la que en la vivienda de un alto funcionario, efectivamente una persona descubrió varias maletas llenas de dinero, mucho dinero según las apreciaciones de esta persona. Efectuada la consulta profesional, en la que obviamente no puedo dar mayores detalles de fechas ni intervinientes, la consulta era cuán factible o cuán viable era iniciar una acción penal. Evidentemente, al tener la entrevista profesional, pues pregunté diversos aspectos para tratar de encontrar elementos que permitan judicializar el tema. Esto es, si va una persona, simplemente comparece ante un fiscal y denuncia, puede ser atacada esa persona por calumnia, por injurias, dado que no tendría las pruebas. Entonces, en mi postura como abogado, mi interrogatorio fue basado en cómo conseguimos una demostración documental de que lo que esta persona me estaba denunciando es verdad. Desgraciadamente no encontramos un elemento directo que permita un procesamiento. No obstante, sí me han entregado muchas fuentes o muchas pistas a partir de las cuales se pudiera llegar al resultado deseado, que sería pues la judicialización del problema. Lo que ocurre luego es que cuando existe algún hecho de esta naturaleza, tiene que haber un denunciante, tiene que haber una persona dispuesta a denunciar. Y obviamente, al estar dispuesta una persona a denunciar, debe conocer cuáles son las responsabilidades posteriores que puede tener en el evento de que, aún teniendo pistas o algunos elementos, no pueda probar lo afirmado. Entonces, parte de mi consejo legal fue mencionar los riesgos que existen, y la respuesta, como no podía ser de otra manera, fue de mucho temor, en el sentido de que efectivamente tendría esta persona mucho miedo, así directamente, de presentar una acción, porque no sabría cuál va a ser el resultado final. Entonces, ¿usted no conoce al denunciante, doctor? Perdón la interrupción. Sí, claro, yo conozco al denunciante, por supuesto. Sí, fue un consejo profesional con el denunciante directamente. Perfecto. A quien al expresarle los riesgos que conllevaría el ir a presentar una acción judicial, yo tenía la obligación profesional de narrarle lo que le estoy diciendo, es decir, hacerle conocer claramente cuáles serían los riesgos de no poder probar su denuncia. Claro. Y la decisión de la persona que me consultó, el testigo ocular del suceso, fue que lamentablemente, al tener familia en el Ecuador, no podía arriesgarse a que esta persona o su familia pudiera ser objeto de algún tipo de acción judicial posterior, de retorno, vendetta o cualquier otra circunstancia. No obstante, lo cierto es que tuve toda la información, sé cuáles son los personajes involucrados,
pero por sigilo profesional no puedo divulgarlo. Ya. No obstante, lo que sí hice fue divulgarlo en la red social, porque a mí personalmente las afirmaciones, lujo de detalles, etcétera, me llevaron al convencimiento total de que la persona me estaba diciendo la verdad. Es decir, yo tengo los nombres, sé quiénes, fechas, sé los detalles, pero lamentablemente no puedo hacerlos públicos porque eso está amparado pues en la reserva profesional ante el temor de la persona que me dio la información de tener retaliaciones posteriores. Usted está en obligación de custodiar precisamente y tener mucho cuidado para no arriesgar, digamos, consecuencias en su peticionario, en su cliente a la final. ¿Debe tener una vinculación bastante fuerte con él usted? No, yo conozco a la persona, fue un motivo de consulta profesional. Yo había antes ya asesorado en algunos temas de orden empresarial, de tal manera que había el conocimiento de la persona que conoció el suceso. Y eso hace también, si viniera una persona cualquiera a contarme un problema de esto, pues probablemente dudo. Es más, puedo pensar que se trata de una trampa, alguna cosa para hacerme incurrir en alguna falta. Claro. No obstante, la persona que vivió el suceso ha sido mi cliente en el pasado, de tal manera que existen suficientes fundamentos para creer en la veracidad de lo denunciado. Él vivió extraordinariamente este capítulo de su vida que lo va a recordar siempre, ¿no? De forma que fue coincidencia, fue, no sé cómo explicarme, ¿en qué circunstancias se da esta observación de parte del denunciante en la casa o en el lugar donde se presume existían maletas llenas de plata de un ex ministro de este gobierno? Según la afirmación dada, fue en un domicilio. En un domicilio en el que se guardaba el domicilio seguramente del ex ministro. No podría precisarlo exactamente por el sigilo que tengo, pero fue en un domicilio, eso sí es lo que puedo afirmar. Claro, pero el ex ministro no le indicó al testigo de que, mira, aquí me estoy sacando esta plata que me robé en el Estado. No puede haber sido de esa manera. ¿En qué condiciones el testigo se llega a enterar de que este individuo, este exministro, estaba sacando o preparando maletas repletas de dinero, como consta en su denuncia, para sacarla seguramente fuera del país o a algún lugar donde esté más seguro entre comillas? De la información dada, no es que había un movimiento para sacar el dinero. Es decir, era un dinero que estaba almacenado en un domicilio. Y fue en ese domicilio en el que esta persona tuvo acceso por alguna circunstancia que no puedo referirla, y al tener el acceso encontró en el domicilio estas maletas llenas de dinero, pero no es que estaba buscándose trasladarlas ni moverlas, es decir, estaban guardadas, almacenadas en una vivienda. Lo que sí puedo decir es que es una vivienda en la ciudad de Quito, eso sí puedo afirmar. ¿Cómo colige usted de que era una cantidad muy significativa por el tamaño de las maletas? ¿Nos puede? Bueno, por la versión dada, ¿no? Es gente que está en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. En consecuencia, pues conocen de cantidades en efectivo, además vieron, es decir, lo más importante es que vieron los fajos de billetes, ¿no? Es decir, no es que estaban por allí botados, sino fajos de billetes, probablemente guardados después de haberse retirado en alguna entidad bancaria, por la forma como estaban ordenados y arreglados, según la información dada. Tal vez iban a cerrar algún tipo de negocio importante, ¿no? Y el hombre sacó el dinero que lo tenía en un banco. ¿A nombre de quién? Nadie sabe. No se sabe. Mire, acuérdese usted, Gonzalo, que yo creo que hay hechos que en este gobierno no pueden negarse, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido un gran número de casos de corrupción denunciados. Y obviamente la gente que está inmersa en corrupción no entrega cheques normalmente, o normalmente no entrega propiedades, ni deja recibos, ni entrega facturas. Normalmente, en algunos casos, se disfrazan los dineros de corrupción en negocio, ¿no? Pero en la generalidad de los casos se producen entregas en efectivo.
Entonces, quién sabe, probablemente en territorio ecuatoriano. Ese fue el caso, ¿no? Sí, probablemente ese fue el caso. Porque no es normal que una persona, un funcionario, almacene pues importantes cantidades de dinero en efectivo. Eso no es normal. Joffre, pero usted dice, quien me hizo conocer el caso descubrió maletas llenas de dinero fruto de corrupción, pero tiene miedo de denunciar. ¿Por qué coligen usted y su testigo o el señor que le denuncia y le hace la respectiva consulta, doctor Campaña? ¿Qué puedo hacer con este conocimiento? Él menciona que y quiere colegir de que es fruto de corrupción. Porque existían antecedentes que no los puedo lamentablemente referir. Existían antecedentes que hacen llegar a esa conclusión. Es decir, no es que alguien encontró dinero y dijo, esto debe ser de corrupción. No, ya había antecedentes de ciertas conductas, actuaciones, de tal manera que la conclusión a la que llega es que inevitablemente esto tiene un origen no lícito. En este caso, el señor presidente de la República, si hoy está denunciado, ella debe estar enterado por los tweets, pero él, ¿qué estará esperando para tomar una actitud que puede empañar de una manera más difícil la sospecha nacional sobre que este gobierno ha estado integrado no precisamente por lo que él alude en sus discursos, ¿no? Las manos limpias y todo lo demás, ¿no? Entonces, qué grave para todos ellos, porque este momento es las instituciones deberían obligar, especialmente la Contraloría General, la Fiscalía, más que todo, el doctor Galo Chiriboga tendría que este momento optar por investigar el caso. ¿De qué manera tendría que a usted le van a tratar de obligar quién es el denunciante y todo lo demás? Pero, doctor Campaña, usted el emprendimiento cívico ciudadano que usted ha instalado es de buena factura. ¿Y está usted en la obligación de dar más datos a la policía? ¿O a la fiscalía, perdón? Gonzalo, no puedo hacerlo en razón de que existe el sigilo profesional. Es decir, es un tema que profesionalmente yo no puedo divulgarlo. No puedo decir quiénes son las personas porque están protegidas por esa relación abogado-cliente. El problema de fondo o sea, ustedes también se amparan en un secreto de fuente como los periodistas a nivel internacional. Sí, por supuesto, eso es una regulación no del Ecuador, sino es un tema mundial, es decir, la protección de la información que un cliente presta. Esto es casi como la información que tienen los sacerdotes efectivamente con las personas que se confiesan ante ellos, o la protección que tienen los clientes de abogados, o la protección que tienen las fuentes de los periodistas. Entonces, eso impide una divulgación. Pero aparte de eso, el problema es que cuando la institucionalidad del país está en entredicho, sumamente cuestionada, cuando los organismos públicos llamados a controlar o investigar con absoluta imparcialidad, transparencia, independencia, buscando siempre la verdad, no ofrecen esas garantías, entonces pues las personas no tienen en ocasiones la fuerza para hacerlo. Mire, por ejemplo, que yo recomendé a la persona que me conversó, decirle o explicarle que en el Ecuador existe también un mecanismo de protección de testigos. Es decir, que el Estado podría, al menos en lo conceptual, brindarle las garantías necesarias para considerarlo un testigo protegido. Pero ¿para qué me voy a hacer tanto lío en la vida? Va a decirle seguramente... No, más que eso, el tema fue la expresión de no confiar en el sistema en el Ecuador. Es decir, no confiar después de lo que ha pasado con algunas personas, que son pues casos públicos y notorios. Entonces, al no tener la suficiente garantía del buen funcionamiento del sistema, la decisión al final, después de conocer las varias posibilidades que profesionalmente le exterioricé, la decisión fue simplemente no dar paso a un asunto mayor, por temor finalmente, por temor a las repercusiones y por la falta de confianza en las instituciones del sistema.
Usted es un hombre de derecho, señor doctor, y porque somos así, los ecuatorianos de buena factura, como suelo yo decir, estamos en obligación también de parte de la otra parte recibir, digamos, la reacción, atenderla y buscarla de alguna manera, precisar circunstancias que eviten que le estén a usted acusando de que es por desestabilizar al régimen, porque es mala persona, porque tiene antecedentes de colisiones con el gobierno del presidente Correa. Nos está pidiendo la doctora Paola Pavón, que es secretaria con nivel ministerial de gestión política del régimen, que por favor le demos la oportunidad también de emitir una reacción inicial de parte del gobierno. Y esto es lo que nos va a decir. ¿Es este el momento? Le ruego atenderle, si no es mucha molestia, señor doctor Joffre Campaña. Adelante, ministra Pavón. Muchas gracias, Gonzalo. Buen día a toda la gente que sintoniza Radio Democracia a estas horas. Mire, creo que como cualquier funcionaria de este gobierno, mi reacción se justifica. Mire, yo realmente no puedo creer que un profesional del derecho anuncie una denuncia por un medio de comunicación señalando de manera general: en una casa de la ciudad de Quito se encontraron unas maletas con dinero. Así es. Puedo decir quién es el testigo, no puedo decir quién es el exfuncionario, no puedo decir cuáles son las condiciones en las que se encontró ese dinero. Me pregunto qué tipo de denuncia es. Gonzalo, creo que esto no es un procedimiento serio. Un profesional del derecho sabe lo que tiene que hacer, acudir a las instancias legales. El señor Campaña señala que no confía en el proceso de justicia y que no confía en la institucionalidad. O sea, esta es realmente un mecanismo de generar alarma y desestabilización y sin duda tratar de generar toda un halo de corrupción alrededor del gobierno. Yo sí le digo, Gonzalo, y usted que es un profesional de la comunicación, una denuncia como esta, además anunciada yo me atrevería a decir, con tanta amplificación en un medio de comunicación tan serio como Radio Democracia, no puede hacerse así a la ligera. Yo creo que esto no es, por decirlo menos, nada serio. Un profesional del derecho sabe cómo tiene que actuar, un abogado sabe cómo tiene que actuar, no puede simplemente generar pánico y zozobra en la ciudadanía señalando que aquí en una ciudad se encontraron unas maletas y que no sabemos de quién es y en qué condiciones. Yo como funcionaria del gobierno sí pido que se puedan hacer las aclaraciones del caso, que se diga cuál es la denuncia, que se diga cuál es la persona, que se diga cuál es el testigo y sin duda nosotros mismos le daremos las garantías necesarias si así lo amerita el caso, para que se pueda proceder a una investigación en el marco del derecho, Gonzalo. Un receptor de confianza de parte de un ciudadano que no tiene nada que ver con asuntos políticos, según nos ha reconfirmado el doctor Joffre Campaña, le llama seguramente, secretaria, entiendo que nos está, sí apagó el teléfono, pero nos está escuchando seguramente en un teléfono convencional. Dice que le llama para explicarle que está en su conocimiento, producto de una consulta jurídica, de un cliente que le dice: hoy me denunciaron terrible caso de corrupción de un exministro, maletas llenas de dinero. Creo en la veracidad, dice Campaña, usted, señor doctor, creo en la veracidad de la denuncia, pero ¿cómo lo pruebo? Esa reflexión final, creo en la veracidad de la denuncia, pero ¿cómo lo pruebo? ¿Es su reflexión que consta en el tuit, doctor? Sí, Gonzalo, es correcto, efectivamente es correcto. Yo creo que la reacción que acabamos de escuchar es normal, pero creo que no ha escuchado muy bien la funcionaria que intervino lo que yo dije al principio. A ver. Es decir, yo no he venido a Radio Democracia a presentar una denuncia, Gonzalo. Usted ha sido muy claro al mencionar que fue un tuit
presentado, y un tuit presentado como un ciudadano que conoce un caso que está totalmente reñido con la ley y que he explicado, además, que no hay forma, al menos por ahora, de demostrar la veracidad, o más bien, más que la veracidad, de demostrar los hechos sucedidos, cuya veracidad yo creo. Y he mencionado también que lamentablemente no es un tema personal, porque si fuera un tema personal yo no tendría ningún reparo en ir y denunciarlo. Lamentablemente se trata de una tercera persona que ha hecho una consulta profesional justamente para conocer los riesgos en que podría incurrir en el evento de presentar una denuncia sobre un suceso. Y al narrarme lo sucedido, yo he debido advertirle primero de los riesgos legales que enfrenta, de no poder probar lo afirmado, y segundo, le he expresado también las opciones que existen como el sistema de protección de testigos, por ejemplo, ante lo cual, no palabras mías, sino palabras de esta persona, la respuesta es que no cree en ese programa ni en la institucionalidad. Entonces, me parece que lo primero es descartar que sea un tema mío. Segundo, la posibilidad de que este sea un tema que desestabilice o alguna cosa, yo creo que está pues muy alejada de cualquier realidad práctica. Pero es formal. una denuncia muy grave, ¿no? Bueno, de hecho, el hecho de que una persona concurra como a pedirme consejo legal sobre si puedo o no denunciar un tema de estos, obviamente es muy grave, pero por supuesto que es muy grave. Pero la solución la tiene usted, creo, doctor, porque usted es el autor, doctor Campaña, de los 2 tweets, no es uno. Y voy a repetirlos. Sí, es correcto. Debe el gobierno también haberlos leído, ¿no? Hay tanto y tanto comunicador que deben estar incluso siguiéndonos hasta donde nos lustramos los botines. Hoy me denunciaron terrible caso de corrupción de exministro, maletas llenas de dinero. Creo en la veracidad, que usted creo en la veracidad de la denuncia, pero ¿cómo lo pruebo? Joffre Campaña Mora, segundo tuit. Quien me hizo conocer el caso descubrió maletas llenas de dinero, fruto de corrupción. Ese agregado también es muy importante. Fruto de corrupción, pero tiene miedo de denunciar. Allí usted le pone freno a la denuncia. Y yo la califico de denuncia cívica, porque toda denuncia de un varón de buena factura, he dicho, peor de un abogado de los tribunales de justicia, tiene que tener un respaldo de carácter ético y de certezas para que lo haga conocer a los medios de comunicación colectiva. Yo simplemente lo que hago es llamarle para ver si usted tiene más datos y le orientamos. Siempre le he estado mencionando al gobierno que a través de su institucionalidad, en manos del presidente de la República, he dicho, inicie las acciones más significativas que le franquee la ley y la constitución política para que ipso facto sea seguramente detenido este caballero ex ministro de Estado que según la denuncia del otro ciudadano había descubierto, no por casualidad, me da la impresión de que a él también le manifestó el autor que eran maletas llenas de dinero. ¿O esta parte usted lo quiere aclarar, doctor? No, Gonzalo, en efecto, es la información que yo he referido, y hace un minuto le dije que por ciertos antecedentes de las personas, digamos, que han participado en ese suceso, por algunos antecedentes llegaban a la conclusión de que era un dinero mal habido, es decir, fruto de no manejos pero llegan ustedes a la conclusión entre usted y el denunciante o el consultor, digamos, la persona que le consultaba a usted, doctor Campaña, y usted llegan a la conclusión. No, lo preciso. Yo no llego a la conclusión. Es la conclusión a la que llega la persona que me hizo conocer la información, fruto de conocimientos, sucesos y hechos que conocía de forma previa. De tal manera que son conclusiones a las que llega esta persona. ¿Con qué evidencias usted construyó los tweets? Bueno, básicamente el relato detallado y pormenorizado de lo sucedido. Y eso a mí como ciudadano
y usted hizo una muy interesante apreciación, Gonzalo. Yo no soy político, yo soy un ciudadano que vive en este país, que cree todavía en este país, que trabaja en este país, que tiene a su familia en este país. Y que desde luego cuando conozco un suceso de estos, pues provoca en mí interiormente mucha indignación, porque me considero y creo ser un ciudadano de bien, un ciudadano que ha combatido, por decir de una manera tal vez excesiva, pero para quienes no saben, yo he sido un fuerte crítico, no de hoy del gobierno actual, yo he sido un muy fuerte crítico desde la época del gobierno de León Febres Cordero. Es decir, yo no es que he sido ni social cristiano, ni que he sido político, ni he participado en acciones políticas, no, yo he sido desde hace muchos años un abogado que he sentido que el cumplimiento del deber, que la ley, que el derecho, que la Constitución son efectivamente ejes en el accionar diario, en la actividad que yo realizo. Y por tanto, cuando he encontrado sucesos de orden político, de los que evidentemente estoy informado, siento que tengo la necesidad y la obligación de opinar o de comentarlos. Por eso yo he criticado duramente al gobierno de Febres Cordero. En algún momento critiqué duramente al gobierno de Lucio Gutiérrez. Perdone, para que quede todo precisado, lo que le preguntaba anteriormente, ¿cuáles son los consejos que usted le dio al denunciante? No, más que dar consejos en mi parte legal, yo lo que hago es explicar cuáles son los escenarios posibles, cuáles son los procesos que se siguen en el Ecuador, cuáles son las alternativas que existen. Es decir, relato cómo funciona el sistema de la responsabilidad penal, explico para que no quede dudas cuáles son los riesgos que asume quien denuncia y no prueba lo que denuncia, explico los tiempos de duración de los procesos, explico cómo se desarrolla, es decir, dar versiones en fiscalía, etcétera, etcétera, porque si hay una persona que denuncia ante un fiscal un caso de corrupción, entonces esa persona está obligada a acudir a rendir una versión. Explico lo que debe ocurrir, explico que el denunciante no es parte del proceso penal y que en consecuencia, si bien puede en un momento dado intervenir, presentar escritos, etcétera, al no ser parte no es quien dirige la investigación y por tanto está sujeto a lo que el fiscal decida actuar o no actuar para llegar a la búsqueda de la verdad. El doctor Galo Chiriboga podría pedirle que tenga la bondad de identificar a la persona que le dijo a usted, que le consultó más bien dicho como profesional y abogado de mayor confianza, un tema tan delicado requería de un abogado de mayor confianza, de profunda credibilidad en lo que usted es, pero usted no creo que tiene la facultad más que el permiso, la autorización del denunciante para haber hecho conocer a toda la comunidad que está pasando este capítulo, pues no, este episodio. Bueno, lamentablemente, Gonzalo, yo estoy en este momento actuando como abogado y por tanto no puedo mencionar la persona, estoy vedado de hacerlo, no puedo hacerlo, ni aun cuando fuera llamado a una fiscalía, es decir, si yo concurriera, que no creo que sea el caso, pero si concurriera tendría que decir exactamente lo que estoy diciendo. Pero entonces quedamos en cero. No. Gonzalo, lamentablemente hay muchas cosas en el país que quedan en cero, porque desgraciadamente no hemos sido como ecuatorianos capaces de construir una gran institucionalidad que permita que ciertos casos que están sin duda presentes puedan ser investigados en debida forma. Y obviamente, lamentablemente también, no todas las personas tienen el ánimo, la fortaleza, el dinero eventualmente para tener que llevar adelante ciertos temas de orden judicial. Esas son limitaciones reales que ocurren aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, desgraciadamente, pues hay ciertos hechos que solamente una vocación o una participación cívica o una participación de indignación llevan a hacerlo público, pero desgraciadamente no todo lo que se conoce o se informa puede ser judicializado por los riesgos que conlleva judicializar ciertos temas cuando las pruebas no están de la mano. Y por eso es que, primero, cuando se menciona que es un exministro, estamos hablando, obviamente, de funcionarios que ya salieron del gobierno, por tanto, no tienen ninguna vinculación con un hecho gubernamental y mucho menos pretender desestabilizar a un gobierno como el actual. ¿Hace qué tiempo este personaje fue ministro del presidente Correa? No puedo
puedo referirlo, Gonzalo, desgraciadamente, no puedo referirlo, pero lo que insisto, hay momentos en los que cuando se conocen ciertos hechos es bastante difícil hacerlos públicos en una forma judicial. A mí me habría encantado llevar a esta persona a la fiscalía, que concurra, que declare, que dé antes de escribir el tuit, inclusive, ¿no? Pero por supuesto, desde luego, es decir, ya cuando escribo el tuit es cuando se toma la absoluta decisión por parte de esta persona de no judicializar el asunto. Pero está en su derecho. A ver, ¿la decisión no fue suya? No, la decisión no es mía. Es de él. No. Claro, por supuesto, porque es la persona la que asumiría cualquier tipo de responsabilidad. Claro. Entonces, es una decisión personal en la que, insisto, mi función como abogado es explicarle todos los riesgos, los escenarios, los procedimientos para que sea la persona la que tome la decisión. Y esto lo hago no solamente yo, esto lo hacemos pues la generalidad de abogados que intervenimos en este país y que tenemos la obligación de responder consultas que nos presentan personas en determinadas circunstancias. En estas condiciones le faltaba elementos para que usted pueda ubicarle en conocimiento público a través de un tuit esta realidad, digamos. ¿No admite aquello, doctor? Mire, Gonzalo, el tema es que yo sí conozco los elementos, pero no puedo decirlos porque son parte de un sigilo profesional. Yeah. Y si la persona denunciante no está en la disposición de hacerlo, yo no puedo hacer mías esas afirmaciones, desde luego. ¿De cuántas maletas estaríamos hablando? Última pregunta, doctor Campaña. Más de una, Gonzalo. No le puedo precisar 5, 10, 2, 3, no, más de una. Pero son maletas más o menos de tamaños no tan convencionales o convencionales. No, hablaron de maletas estas en las que se guarda ropa normalmente. Digamos maletas de viaje, ¿no? Maletas de viajeros. Repletas de dinero. Exactamente, de fajos de dinero, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo he cumplido simplemente con mi obligación de traducir o trasladar a conocimiento público a manera de una crónica que queda súper inconclusa. 7:47 de la mañana, un saludo cordial para el doctor Campaña. Saludos, Gonzalo, muy amable por su atención. Bien, señoras y señores, quiero recibir con beneplácito a un colega distinguidísimo. ¿Quién no ha leído a Roberto Aguilar? ¿Quién no ha comentado de su profundidad, de su valía, de su patriotismo, de su justa rebeldía, de las cosas que él ha investigado? Porque se trata de un investigador, en esencia, un gran investigador periodístico, que lo ubicamos primero en el diario Hoy,